Bueno, profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Jefferson David Arteaga y a continuación voy a explicar el código del taller final de listas. Bueno, empezamos definiendo la función principal, que es con la que vamos a llamar el programa para correrse. Bueno, luego también y acá también vamos a definir la lista general con la que vamos a trabajar en todo el programa. Luego vamos a definir mostrar menú, que es donde están los enunciados, y luego también vamos a llamar a una función que se llama opción, y que pues que hace esta función. Esta función nos pide que elijamos una opción para ejecutar alguna función, que puede ser desde el 0 hasta el 7. Entonces luego, después de esto, definimos dos listas, que estas listas que se pueden decir que van a ser listas auxiliares, que nos van a servir para guardar datos que vienen desde la lista general en varias funciones a lo largo del programa, pero esas tienen la peculiaridad de que nunca se van a setear, entonces siempre van a quedar vacías a lo último. Entonces, bueno, abrimos un cont. Entonces, si esta condición no se cumple, entonces significa que los valores que pusimos aquí en la x no son válidos. Entonces se va a volver a llamar a la función hasta que esto no se cumpla. Entonces, si esto no se cumple, es porque ingresamos bien los datos. Bueno, ingresamos bien el valor para escoger la opción. Entonces ahora vamos a empezar ahora sí con las funciones. Si se escogió la primera opción, que es de ingresar los datos de una persona, entonces se va a enviar a lista, que es la lista general, lo que devuelva la función llenar, y pues esa va a estar acompañada de la variable lista. Miremos a ver qué hace la función llenar. La función llenar lo que hace es que primero define una sublista que va a estar vacía, y luego nos pide los datos de la persona que vamos a llenar en esa sublista. Entonces pedimos todos los datos, y luego pues también todos estos datos van a ser cadenas, a excepción de la edad, que obligatoriamente tiene que ser un número. Y como obligatoriamente tiene que ser un número, entonces acá validamos que sí sea un número y que sea entero y que sea mayor que cero. Si esto no se cumple, entonces se va a volver a llamar a la función llenar hasta que esto se cumpla. Y bueno, si esto se cumple, entonces hay que plantearse lo siguiente. Nosotros necesitamos enviar a la sublista estos datos en orden. Pero ¿qué pasa? Si los enviamos justo en el orden en que los pedimos, lo que pasa es que el primer elemento que enviamos a la sublista, pues debe estar a la izquierda, pero debe estar de primero, o sea que a la izquierda. Pero cuando ingresemos un segundo elemento, ese primer elemento que debe estar de primero ya va a estar de último, va a estar a la derecha. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enviar a sublista los valores de los datos que pedimos, pero al revés, en inversa. O sea, el último dato que pedimos, o sea la edad, es el primero que tenemos que setear, y tenemos que hacer eso sucesivamente hasta que lleguemos al primero. Una vez ya llegamos al primero, entonces vamos a enviar a la lista general la construcción de lo que hay en sublista, o sea todos estos valores que llenamos, y lo que haya en lista, o sea un vacío. Y luego pues este if nos valida si queremos llenar otro valor sin necesidad de ir hasta la función mostrar menú, sino que de una vez en la misma función a ingresar otro valor. Y pues para eso hacemos uso de la función salida, que la función salida nos pide una cadena que sea sí o que sea no, y si se cumple esa condición, entonces ya la evalúa acá, y si es un sí, vuelve y llama a esta función para ingresar más datos, y si es un no, bueno, y si no es un sí, obligatoriamente es un no, entonces ya vamos otra vez a la función mostrar menú para ejecutar otra función. Entonces, si elegimos la segunda función, que es la de ingresar los datos de una persona, pero por posición, va a pasar lo siguiente. Primero, vamos a enviar a la variable p a la posición en la que queremos ingresar los datos. Entonces, bueno, luego definimos una variable que se llama largo, y a esa variable le vamos a enviar lo que devuelva la variable ancho, la función ancho, perdón. Esta función a lo que hace es que nos dice cuántas posiciones tiene la lista, cuántos valores hay en su interior. Entonces, para esto la función ancho simplemente se basta de una recursividad en la que se le quita el primer elemento de la lista, al contador se le suma un 1, empieza en 1, y cuando ya el primer elemento de la lista sea un vacío, se devuelve el contador, y así obtenemos el ancho de la lista. Y bueno, eso lo guardamos en la variable largo. Luego validamos que los datos que hayamos ingresado sí sean válidos
el dato de la posición sí sea válido, porque por ejemplo tiene que ser un entero y no puede ser mayor que el ancho de la lista. Por ejemplo, no podemos pedir ingresar en la posición 6 unos datos viendo que en la lista solo hay 4 posiciones, por ejemplo. Entonces para eso se valida. Entonces si todo está bien, entonces acá hay que prestar atención a otra cosa. Los elementos que hay en las sublistas están en orden por cómo los seteamos, pero las sublistas como tal dentro de la lista general van a estar en desorden. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que invertirlos, porque para este momento la primera sublista que ingresamos va a estar de última y la última que ingresamos va a estar de primera. Por eso necesitamos invertirlo. Entonces lo invertimos usando la función invierte, que también es un proceso recursivo, que hasta que la lista no esté vacía, la lista original no esté vacía, va a hacer uso de un proceso recursivo donde a la lista general se le quita el primer elemento y al listado se construye con el primer elemento de la lista 1 y lo que hay en lista 2. Y cuando ya esto pues, se cumpla, va a devolver listados. ¿Qué pasa? Que lista 2, aunque inicie vacía, va a quedar siempre con ese vacío al principio, y ese vacío no nos sirve. Por lo tal tenemos que quitarle ese primer elemento, que es un vacío, para dejar la lista tal como la necesitamos, y eso pues se hace con un resto. Y bueno, acá definimos a otra sublista, definimos a la sublista que esté vacía, y hacemos lo mismo que hicimos en la función anterior. Pedimos los datos y los seteamos en orden inverso, y ya luego seteamos a lista lo que nos devuelva la función llenar 2, y pues la función de llenar 2 va a llevar estas listas, va a llevar 3 listas, una variable y este número, que luego lo vamos a tomar como un contador. Entonces vamos a llenar 2. Acá está llenar 2, que es un proceso recursivo, que si esto no se cumple, entonces nos va a evaluar si el contador que inicia en 1 es igual a la posición que ingresamos. Entonces si eso pasa, entonces vamos a enviarle a listados la construcción de lo que haya en sublista, o sea, los datos que ingresamos anteriormente y lo que haya en listados. Y luego pues llamamos a la función llenar 2, pero a contador le sumamos 1 para que esto no vuelva a repetirse, porque solo puede pasar una vez. Y si esto no se cumple, pues entonces enviamos a listados la construcción de lo que haya en el primer elemento de la lista general y lo que haya en listados. Entonces pues luego también hacemos uso de un proceso recursivo, donde también le sumamos al contador 1, pero esta vez a la lista en general le quitamos su primer elemento. Y bueno, con esto ya estaría la segunda función. Vamos a ver la tercera función. Esta nos dice que busquemos las personas por identificación. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces guardamos en la variable i la identificación que deseamos buscar, luego ejecutamos la función buscar 1 y luego ejecutamos la función mostrar menú para escoger otra función a ejecutar. Entonces vamos a ver qué hace buscar 1. Buscar 1 lo que hace es que también hace uso de un proceso recursivo, donde si el primer elemento de la lista no está vacío, entonces, bueno, si está vacío es porque no encontró la identificación que estamos buscando y nos va a mostrar este mensaje en pantalla. Pero si esto no mientras esto no se cumpla, entonces nos va a evaluar las dos cadenas, porque estos datos están guardados como cadenas. Entonces si la identificación que ingresamos es igual a la cadena que está en la posición donde de la posición donde debe de ir la identificación en la sublista, entonces nos va a mostrar todos los datos que hay en la sublista. Y si eso no se cumple, entonces va a seguir buscando como con el proceso recursivo, quitándole el primer elemento a la lista. Y bueno, así esta sería la función número 3. Vamos a ver la función número 4, que dice que también busquemos los datos de una persona, pero esta vez por número de teléfono. Entonces acá hacemos lo mismo, acá se hace lo mismo, se guarda en la variable n el número de teléfono que vamos a buscar, no importa si es fijo o celular, puede ser cualquiera, y luego pues ejecutamos la función buscar 2. ¿Qué hace la función buscar 2? Pues simple, la función buscar 2 lo que hace es que también es prácticamente igual a la función anterior, pero lo único que cambia es que este condicional nos va a evaluar si, si en la posición en la sublista donde debe de ir el número telefónico fijo o el número telefónico celular es igual al número de teléfono que ingresamos, entonces nos va a mostrar los datos de esa sublista.
y si no es así, pues entonces hace el llamado recursivo donde quita el primer elemento de la lista. Y bueno, eso sería todo para la función número 4. Vamos a ver la función número 5. Esta nos pide que mostremos los datos de una persona en un rango de edad. Entonces vamos a ver qué hacemos. Primero ingresamos desde qué edad deseamos buscar, esto lo guardamos en X, hasta qué edad deseamos buscar, lo guardamos en Y, validamos que estos datos sí sean válidos. Y pues, ¿cómo los validamos? Pero tenemos que tener en cuenta que X siempre tiene que ser menor que Y, que los dos tienen que ser enteros y los dos tienen que ser menores a 0. Entonces, si esto no se cumple, entonces nos va a meter en un bucle y nos va a llevar a mostrar menú para elegir otra función para ejecutar. Pero si no se cumple, entonces no va a hacer nada y nos va a enviar a la función listar. ¿Qué hace la función listar? Bueno, la función listar lo que hace es que también se valida un proceso recursivo donde si el primer elemento de la lista está vacío, pues no va a hacer nada, no nos va a mostrar nada, no va a volver nada. Pero hasta que eso no se cumpla, va a evaluar si la posición en la sublista en la que se debe de encontrar la edad es mayor o igual a, a la edad que pusimos en X, y si también esa misma posición si el número que hay en esa posición es menor o igual a lo que pusimos en Y, entonces nos va a mostrar todos los datos que hay en esa sublista. Pero como se está pidiendo un rango de edad, entonces varias personas pueden entrar en ese rango. Entonces acá también se haría un proceso recursivo donde se le quite el primer elemento a la lista, pero no pasaría, no se perdería nada porque igualmente esto ya se mostró. Y si esto no se cumple, pues pasaría lo mismo, se hace un proceso recursivo similar al ya escrito, se le quita el primer elemento a la lista y se llama la función, ya. Entonces eso sería todo para la función número 5. Vamos a ver qué se hace para la función número 6. La función número 6 nos pide que eliminemos a una persona por su posición. Entonces vamos a ver qué hay que hacer. Enviamos a la variable p a la posición que deseamos eliminar. Luego entonces también necesitamos uso de la función ancho para ver cuántos elementos hay en la lista. Eso lo guardamos en la variable largo. Verificamos que pues el valor que pusimos en p sea válido, y luego pues volvemos a definir una lista 2 que es una lista auxiliar que va a estar vacía. Y acá, como otra vez vamos a trabajar con posiciones, necesitamos a poner la lista en orden. ¿Y cómo lo hacemos? Pues invirtiéndolo con uso de la función invierte y quitando el primer elemento con un rest. Y bueno, una vez se ha hecho esto, entonces vamos a setear a la lista lo que nos devuelva la función eliminar 1. Y pues la función eliminar 1 va a llevar estas variables, va a llevar dos listas, la lista general, la lista 2, a la P, que es donde está la posición que queremos eliminar, un contador que va a iniciar en 1 y la cadena llamada confirmación. Entonces vamos a ver eliminar 1. Entonces, ¿qué pasa en eliminar 1? También todo es un proceso recursivo donde si el primero de la lista no es un vacío, si el primero de la lista es un vacío, nos devuelve lo que hay en lista 2. Pero mientras eso no se cumpla, nos va a evaluar si el contador es igual a la posición que queremos eliminar. Si eso pasa, entonces nos va a mostrar los datos que hay en esa sublista y nos va a preguntar si los deseamos eliminar. Entonces a esa cadena que llamamos EN, le vamos a enviar lo que nos devuelva la función confirmación. La función confirmación lo que hace es que nos pide una cadena, y esa cadena tiene que ser obligatoriamente un sí o un no. Si una de esas dos se cumple, entonces lo devuelve, pero mientras no se cumpla, se mete en un bucle hasta que esa condición se cumpla. Entonces ya una vez lo que devuelva se analiza. Si es un sí, entonces se elimina a la función, se elimina la función, perdón, se elimina esa posición. ¿Y cómo se elimina la posición? Pues no se envía a la lista 2, porque entonces se quita el primer elemento de la lista, que serían estos datos que ingresamos, y luego pues se llama a lista y se dejan todas las variables común y corriente menos el contador, que se le suma un 1, porque esto solo puede pasar una vez, como en las otras veces que se ha trabajado con contador. Pero mientras esto no se cumpla, entonces ¿qué va a hacer? Los elementos que hay en lista, el primer elemento de lista 1 se va a enviar a lista 2, pero con lo que haya en lista 2, y también se va a hacer un proceso recursivo donde se va a quitar el primer elemento de la lista general y a contador se le va a sumar un 1. Y bueno, eso sería todo para la función número 6. Pues es obvio que al final se llama mostrar menú para elegir otra función a ejecutar. Y bueno,
vamos a ver qué dice la función número 7, la última, que nos pide eliminar a una persona por su identificación. Pues vamos a ver cómo que se hace. Entonces acá volvemos a pedir a la guardamos en la variable i la identificación que deseamos eliminar y luego enviamos a la lista lo que vuelva la función eliminar 2, y pues esta función va a estar acompañada de estas dos listas, de esta variable y también de esta misma cadena. Entonces vamos a ir a eliminar 2, y en eliminar 2 pues también se basa en un proceso recursivo que es prácticamente igual al anterior pero sin un contador, y esta vez acá la condición no se evalúa que si la cadena que ingresamos, que es de la identificación que deseamos eliminar de esa persona, es igual a la posición donde debe de estar la identificación en la sublista, o sea en el first de lista. Si eso es igual, nos muestra otra vez la identificación, nos dice si lo queremos eliminar, si decimos que sí, si decimos que sí, no se guarda, sino que se le quita el primer elemento y se llama una función recursiva. Si es un no, entonces esto se cancela, se llama mostrar menú para elegir otra función ejecutar, y mientras esto no pase, pues pasa lo mismo, se envía a lista 2 lo que haya en el primer elemento de la lista en general, que es lista, y lo que haya en lista 2, y se llama a la función recursiva, a una función recursiva para llamar a eliminar 2 y se le quita el primer elemento a la lista general y ya no haría nada más. Entonces ya solo quedaría una opción, que es la opción para salir, que si se elige que es un 0, entonces si esto es un 0, entonces se sale, y pues antes de salir nos muestra un pequeño mensaje y la función termina. Y pues bueno, profe, esa ha sido toda la explicación del código al taller final de listas. Muchas gracias.